Y bueno, chicos, bienvenidos. Como les comentaba, vamos a empezar a trabajar asuntos de fonética, de pronunciación de inglés American Standard. Y usted me va a decir, profe, ¿y por qué estamos hablando en español? Y si se supone que es una clase de inglés. Sí, vamos a aprender fonética. Entonces, primero vamos a entender bien qué es lo que estamos haciendo, porque todos nosotros hablamos inglés, ¿ok? O sea, eso es un hecho. No tenemos tanto problema con que usted produzca, sino que lo que queremos es que produzca bien. Entonces, vamos a hacer explicaciones largas y detalladas de aspectos del idioma que tenemos que ir, que podemos trabajar e ir puliendo para tener pues, esa producción oral más fluida. Porque a veces, como no sabemos hacer las cosas, perdemos seguridad. Entonces, voy a compartirles mi pantalla para que empezar a explicarles un poquito. A ver, ¿dónde está mi pantalla? ¿Dónde está? Aquí, share. Share. And I will share this screen. Listo. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, Sí, claro. correcto. ¿Alguna vez ustedes han escuchado a alguien decir, y bueno, yo como profe lo he escuchado por bastante tiempo, que la gente te dice que el inglés no se habla como se escribe? ¿Ha oído a alguien decir eso? No, solo yo. Solo yo vengo de ese mundo, ¿no? Sí, que la Yo gente dice, no. es que en inglés usted escribe una cosa, pero se pronuncia de una manera diferente, ¿cierto? Y eso pasa por lo siguiente. Voy a apuntarles unas palabras, por ejemplo, por acá. Vean estas palabras. Turru, tu. Y nosotros, de hecho, con el inglés y el español, que el español es nuestro idioma, nuestro primer idioma, estamos, diría mi abuela, estamos metidos dentro de un zapato, en realidad, porque tenemos una situación eh, en la que nosotros ya tenemos un registro mental para los grafemas, para las letras. Todas estas palabras de acá, que voy a apuntar por acá, todas tienen algo en común, ¿cierto? ¿Qué me dirían ustedes que tienen todas estas palabras en común? Todas tienen A. Ujú. Todas tienen la letra A, ¿verdad que sí? Pero resulta ser que todas estas A's que tenemos aquí escritas en inglés, todas se pronuncian de manera distinta, todas, pero todas se escriben con la letra A. Nuestro idioma español tiene la particularidad que todas las A's suenan A, ¿cierto? Entonces, no importa lo que usted escriba, siempre va a sonar A. Yo puedo decir mate, casa, mata, yate, pala, cosa, ¿cierto? Cola y la A siempre suena A. Pero en inglés no. En inglés, dicho sea de paso, no existe la A de ayote. La A que nosotros utilizamos para decir ayote, casa, carro, no existe en inglés. Y ninguna de esas palabras se pronuncia con A de ayote, porque no existe en el inglés American Standard. Todas estas A suenan de manera distinta. Yo digo cake, cat, car, coal, was, and soda. Ninguno de esos sonidos que acabo de producir es la A de ayote. Ninguno. Eso es un A, O, A. ¿Verdad que ninguno sonó como una A de ayote? Correcto. ¿Verdad que no? Ujú, No. ujú. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros venimos al inglés y decimos cat con A de ayote. O digo car con A de ayote. En el peor de los casos decimos cal, pero sabemos que no se escribe cal, se escribe call, ¿cierto? Bueno, no se escribe, se pronuncia call, ¿cierto? O decimos was con A de ayote. Y le pasamos la A de ayote a todo por encima. Y resulta ser que eso no lo podemos hacer cuando hablamos inglés, porque ese sonido no existe. Déjenme mostrarles cuáles son los sonidos que, dicho sea de paso, tenemos para estas palabras en particular. Y todos estos simbolitos que les voy a mostrar aquí, los vamos a aprender eventualmente. A ver aquí. Pim, 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 pim. Aquí está. O sea, ni un Todos. gringo diría yote con A de ayote.
Como diría yo de un gringo, sí, lo diría diferente incluso. Seguro lo dice con este sonido de acá. Todos estos que ven por acá, todos estos son fonemas, que es básicamente la representación gráfica o escrita de los sonidos que nosotros podemos hacer con nuestro aparato fonológico. Nosotros, nuestra lengua, garganta, labios, hasta los dientes, forman parte del aparato fonológico y todos los seres humanos, ¿verdad? Sus capacidades comunes, podemos ejecutar una serie de sonidos estándar que todos los seres humanos podemos y esos se representan por medio de fonemas en algo que se conoce como el diccionario. Sí, el Diccionario Fonético Internacional. Nos vamos a centrar en los fonemas, en los símbolos que corresponden al inglés American Standard. No nos vamos a meter en otro tipo de inglés diferente, inglés británico, ni ningún otro de inglés, porque nosotros en nuestro ámbito, digamos, inclusive laboral y nuestro ámbito profesional de este lado del charco, nosotros trabajamos con gente de América. Y de hecho, sea de paso, el inglés American Standard es el más difundido a la hora de aprender inglés como segunda lengua. Entonces, ese es el que vamos a aprender. No nos vamos a meter en otro zapato, ¿ok? Entonces, como pueden ver, ninguno de estos símbolos, dicho sea de paso, suena como una A de ayote. Este primero es un diphthong A, cake. Esto es un digraph, cat, A. Esto es un Latin A, car. Esto es un open O, call. Esto es un carrot, was. Y esto es un schwa, soda. Ninguno suena como nada. Y usted me va a decir, ay, profe, pero qué explicación más compleja. No se preocupe, esta explicación es larga, ¿ok? Entonces vamos a llegar poco a poco allí, ¿ok? Así se come un elefante, de a poquitos, ¿ok? No, no arrancamos de golpe. Pero esto es para que entendamos la necesidad que tenemos de de entender que no podemos usar español para hablar inglés. Si usted ve una palabra escrita en inglés, no la puede pronunciar con lo que usted sabe de español. Tiene que aprender cómo se habla el inglés para poder leer y decir una palabra directamente en inglés. Para eso sirve aprender fonética. Porque si yo agarro una palabra y la voy a leer con español, estoy haciendo Spanglish. Estoy hablando inglés con el registro fonético de español y ese idioma no existe. Cada idioma tiene per se su set de sonidos particulares que se comparten entre idioma e idioma, ciertamente, pero no podemos usar español para hablar francés, ni siquiera para hablar portugués. Los sonidos se parecen, pero cada idioma tiene su variación, ¿ok? Y tenemos que aprendernos. Entonces, siempre que vaya a aprender un idioma, exija y pida que le enseñe la fonética específica del idioma que usted va a aprender, para que usted entienda cómo debe hacerlo. De hecho, el problema del inglés no es el grammar. El grammar del inglés es sencillo. El vocabulario del inglés es sencillo. Porque en inglés no se conjugan verbos. En inglés no se hacen un montón de cosas que sí hacemos en español. ¿Cuál es el problema del inglés per se? Em, ¿Cómo hablarlo? ¿Cómo hablarlo? Ahí es donde tenemos el problema. Porque nosotros tenemos registro del español y lamentablemente el inglés, el español, el alemán, el francés, el portugués, el italiano, el catalán comparten alfabeto, pero no comparten fonemas, no comparten sonidos, porque los idiomas nacieron en lugares distintos. Voy a contarles un poco de historia. ¿Por qué es que el español y el inglés tienen el mismo alfabeto? Y se debe a la invención de la imprenta. Cuando la imprenta se inventa y hay que imprimir libros de manera masiva, todo lo relacionado a impresión, ¿verdad? En la época de la Ilustración y del Renacimiento era muy caro. Entonces, los caracteres móviles de metal que se utilizaban para imprimir valían una fortuna. Entonces, no iban a inventarse un símbolo para cada sonido de un idioma en específico. Antes de la imprenta, el diphthong A tenía una letra, el digraph tenía una letra, el latin A tenía una letra, el open O, el caret y el schwa, porque la gente escribía a mano. Pero posteriormente, cuando hubo que estandarizar, se fue estandarizando los símbolos y todos los idiomas de Europa o su mayoría adoptaron el mismo alfabeto, pero los sonidos se quedaron. Entonces tenemos que aprender cuál es la manera en la que vamos a escribir una palabra para que la A suene A, para que la A suene A,
A, O, O. ¿Clarísimo con eso? Sí, Pi. Interesante, sí. Sí, sí, no, claro. Y pasa una situación muy interesante también, que cuando yo era estudiante de inglés hace muchos años, yo me dije a mí mismo un día, oye, ¿y por qué esto no me lo explicaron nunca cuando estaba estudiando inglés? No en todos los lugares te enseñan fonética. Hay lugares donde sí, no voy a decir que no se enseña. Todavía hay lugares donde los cursos suelen tomar mucho tiempo, suelen tomar el tiempo para explicarte este tipo de cosas. Sino la mayoría de lugares asumen que usted lo va a entender con el uso, con el uso. Y ciertamente hay gente que lo logra y otros que no lo logran tanto. Yo estoy estaba en el grupo de la gente que no lo logró. Fue hasta que llegué a la universidad y me enseñaron fonética, esta parte en el primer cuatrimestre de la universidad, yo dije, ¿y por qué no me explicaron esto cuando estaba aprendiendo a hablar inglés? Todas las palabras que me aprendí las decía mal, todas. Y después tuve que olvidarlas todas y reaprenderlas otra vez, correctamente dichas. Y eso es un sobreesfuerzo que sería bueno ahorrarnos. ¿Ok? Entonces, bajo esta premisa, vamos a empezar y vamos a ver por semana dos sonidos. El inglés, chiquillos, tiene. Vea, vea. Vea qué interesante. Nosotros tenemos estas vocales y ya listo. A, E, I, O, U. Y algunos hiatos y diptongos. Listo. Cinco, cinco, nada más. Todas las A suenan A, todas las E suenan E, todas las I suenan I, todas las O suenan O, todas las U suenan U. Pero en inglés resulta ser que en lugar de cinco vocales tenemos 17 vocales. Y todas esas 17 vocales están encapsuladas en estas cinco letras. Entonces, como que no me hace la matemática, me sobran sonidos y me faltan letras. Entonces, lo que vamos a aprender es cómo vamos a leer palabras en inglés para aprender a decirlas correctamente. Cuando yo vea una palabra en inglés, aunque nunca en mi vida la haya dicho, si yo conozco fonética, puedo decirla correctamente, porque sé cómo se dice, porque sé hablar inglés, aunque nunca haya visto una palabra. Clarísimo con eso, ¿sí? Ujú, Ok, listo. Entonces vamos a empezar con el primer par de sonidos que vamos a ver hoy. Que son, vamos a ver, son estos de acá. Ping. En inglés, nosotros tenemos dos I's. We have a long I and a short I. Y son dos sonidos totalmente diferentes. Como no me suena la I igual a la O, ni la U igual a la A, estos sonidos no deben sonar igual, porque no son el mismo fonema, no son la misma vocal. ¿Ok? Ahora, el primer sonido que vamos a ver, long I, dice la teoría que lo vamos a hacer tensionando los labios en posición de sonrisa. La mandíbula la vamos a levantar y la lengua va a estar cerca del cielo de la boca. De hecho, el long I no se puede hacer si no sonreímos. Es una I larga, es una I con sonrisa, perdón, este, en la que vamos a sonreír para hacer un sonido largo, hacer así. Y, y, vean mis mejillas. De hecho, voy a dejar de compartirles un segundo para que vean, para que me vean bien. Vean, yo hago I. Vean la I de nosotros. I, I, I. ¿Ven dónde se quedan las comisuras de mi boca? I. Pero en la I larga ujú. yo hago I. ¿Ven cómo las mejillas van para arriba? I, 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 I. Es imposible hacerla I larga sin sonreír y es necesario hacerla correctamente. Porque después, ahorita vamos a ver unos ejemplos y son ejemplos que escucho muy seguido, que se oyen bastante, y sea de paso, no deberían, pero se oyen bastante, en donde decimos palabras mal pronunciadas porque no sonreímos a la hora de hacer una I larga. Yo hago I, I. La I larga se conoce como la I de la sonrisa. I,
Voy a compartirles. Ping, 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 ping. Aquí estamos. Ok, perfecto, profe. La I larga, tengo que sonreír. Y, pero la parte en la que nos vamos a enfocar en esto es, ok, todo perfecto, pero ¿cuándo debo hacerla? Y esto es lo que quiero que ustedes tomen tiempo para memorizar. Esta es la parte de la teoría en la que tenemos que sentarnos, como diría mi abuela, a hacer la tarea. Tenemos que sentarnos a analizar, a pensar, a estudiar, a repasar, que ahora les cuento cómo vamos a hacer eso. Eh, y de hecho, esta es la parte interesante. Yo no sé si ustedes han visto que la parte de Spelling Bee en inglés es como muy sonado, ¿verdad? Es como, ay, los concursos de deletreo. Y uno dice, oye, deletrear zapatos muy fácil en español. Deletrear en español no es tan complicado, pero en inglés sí, porque hay muchos sonidos y muchas combinaciones de escritura que me pueden dar el mismo sonido, ¿ok? Entonces, vean, la letra E al final de las palabras, cuando tiene sonido, comúnmente va a sonar como una I larga. No vamos a decir siempre, porque en fonética, en inglés, siempre hay excepciones. Siempre hay palabras que se escriben de una manera, pero se dicen de otra. Entonces, nunca vamos a establecer absolutos en fonética, porque siempre hay excepciones. Entonces, la E al final cuando suena, porque la mayoría de las E al final de las palabras en inglés son mudas. Pero cuando suena, lo vamos a pronunciar como I larga, como he, we, me, sin, these, y, I largo. La letra E, sin, sin. De hecho, oigan, dije sin, no es sin. Cuando lleguemos a la parte de consonantes, eso es otro aspecto que vamos a trabajar, que eso es un vicio que traemos del español, que es agregar vocales extras a las palabras donde no las llevan. Las consonantes en inglés se manejan solas. Ellas no ocupan copiloto, ¿ok? Bueno, la E al final. Que dicho sea de paso, así se llama la letra en el alfabeto, ¿cierto? I, ¿cierto? I, A, E, I, O, U, ¿cierto? I, he, we, me, sin, these, con I larga, sonriendo. La doble E. La doble E, cuando la veamos escrita en una palabra en inglés, la vamos a pronunciar comúnmente como I larga. See, feel, did, heal, need y sonriendo. De hecho, ustedes, no sé si habrán visto, obviamente han visto, películas dobladas, ¿verdad? De estas, de inglés a español, ¿verdad? Y cuando se van a tomar una foto y dicen, digan queso, y yo, ¿por qué chanfle queso? ¿Queso de dónde? Pero, ¿cómo se escribe la palabra queso en inglés? Así, ¿verdad? ¿Qué tiene la palabra queso en medio? No doble E. Y se puede hacer una doble E sin sonreír. No. No, ¿verdad? Sí o sí hay que sonreír. Cheese, say cheese, and you have to say cheese, cheese. Pero conscientemente, chicos, tienen que levantar las comisuras y sonreír. ¿Por qué? Porque estos no son movimientos naturales del español. Yo nunca he oído de nadie decir, es que mi amiga Irene, Irene, nadie, Irene, no, Irene. Mi amiga Mirella, nadie. ¿Verdad que no? Es que mi No. tío, nadie hace así cuando, pero en inglés sí. Cuando yo digo team, tengo que hacer así. Porque team es team de Timoteo, mi amigo Tim. Hey Tim, that's my team, my friend Tim. And this is my team. Y son dos cosas diferentes. Y en inglés se ocupan. Porque puedo estar hablando de Tim, mi amigo, o de team, la gente con la que trabajo. Right? So that's why they say digan queso, porque, ay, no sé, no podían poner otra cosa. Digan, no sé, digan whisky. De hecho, cuando nosotros decimos whisky y en español decimos whisky, que de hecho se pasa la palabra whisky, no es una palabra en español. Whisky es palabra de inglés que adoptamos al español y que entendemos qué significa. Whisky, y que sonreír ahora ser whisky, right? So, la doble E, la E y la A. Comúnmente, cuando veamos una palabra escrita EA, vamos a pronunciar también I. Hay excepciones.
bastantes, que luego las vamos a ver, porque no todas, y por eso es que no decimos siempre, comúnmente, cuando veamos una palabra escrita EA, vamos a decir I. No existe el hiato EA en inglés. No existe. Nunca, jamás de los jamases, cuando usted vea una palabra escrita así en inglés, diga EA, porque eso no existe en inglés. No existen los hiatos, la combinación de dos vocales fuertes. La A y la A son dos vocales fuertes. Eso no existe en inglés. Entonces, en inglés no hay palabras como rea, lea, tea, sea. Nada de eso existe en inglés. Estas palabras, rea, lea, tea, sea, fea, nada de eso existe en inglés. Ninguna de esas se pronuncia ea, ¿ok? No estamos haciendo español, sino que la e y la a van a pronunciarse comúnmente i larga, pero con sonrisa. I, east, lean, team, cheap, peach, i larga. Y usted se puede reír de mí, ¿verdad? Pero por eso les digo que yo llegué a cierto punto como a cierta frustración después de haber estudiado inglés varios años en un lugar bastante ostentoso. Este, y resulta ser que una vez estoy en una conversación con alguien y veo esta palabra. Y como yo no entendía de fonética, porque yo hablaba inglés ¿verdad? Como el sentido arácnido me decía que se hablaba, porque yo no entendía cómo es que, y de verdad puede llegar a ser muy frustrante cuando usted está leyendo algo en inglés y te equivocas en leer cada dos, tres palabras. Y todo lo dice mal. Y todo lo dice mal. Es muy frustrante. Entonces, resulta ser que yo decía feature. Y se puede reír de mí, pero yo decía feature. ¿Por qué? Porque no entendía que la E y la A en inglés no suenan EA, decía feature. Yo he oído gente decir feature. Aquí no, pero bueno, aquí sí también. Pero, eso es tela de otra historia. Y también por fuera, gente diciendo feature. Y está bien porque si uno no sabe que la E y la A no suenan EA en inglés porque nadie te lo ha explicado, por así como por ósmosis inversa, ¿verdad? Como por pura fotosíntesis no nos va a llegar. Cuesta mucho. Entonces tenemos que mejor recibir una explicación. Esta palabra se pronuncia feature, feature. Y usted me va a decir, profe, pero es que eso es obvio. Vieras que no es tan obvio cuando usted no lo sabe. La primera vez que oí a alguien decir feature, ¿usted cree que yo entendí que era de esa palabra de la que estaba hablando? No, porque para mí, en mi cabeza, la palabra feature no existía. No existía. Para mí era feature y así la decía, así iba feature por la vida, featurando por todo lado, ¿verdad? Porque para mí era feature, porque no entendía fonética, porque no sabía la regla. Y yo andaba ahí, ¿verdad? Featurando para arriba y para abajo, sin entender. Y cuando me topé con alguien que me dijo feature la primera vez, lo entendí. Y eso nos pasa. Un día de estos estaba en un entrenamiento y nos pusieron esta palabra. Aquí, una. Esta palabra no es una palabra tan común. Y escuché mucha gente diciendo feasibility, feasibility, y fea, 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 y todo el mundo fea. Y resulta ser que esta palabra no es fea. Y créanme que no lo digo en tono de crítica, porque yo no escucho a la gente con el afán de criticarla, ni mucho menos. Es parte de mi trabajo, es parte de lo que yo sé, y es parte de mi perfil profesional entender y poder ayudarle a la gente a corregir este tipo de cosas, básicamente. Entonces, yo no lo escucho con afán de andar criticando a nadie, créanme. Es solamente con el afán de poder ayudarle a las personas. Entonces, no se dice feasibility, ¿cierto? Porque si ya entendimos la regla de la I larga, sabemos que la E y la A comúnmente se pronuncian I. Y aunque nunca hayamos visto esa palabra, podemos pronunciarla de manera correcta desde la primera vez. Y eso es lo que queremos que todos alcancen con la parte de fonética. Se dice feasibility, feasibility, con I, no con EA, porque no se dice fea. Y lo mismo me pasa con esta palabra también que nos pusieron.
Esta palabra, esa palabra termina con doble E, ¿cierto? Y escucha gente diciéndole comité, 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 como en español. Y esta palabra no es comité, es committee, con I al final. Committee, con I al final. Porque la doble E comúnmente se pronuncia I, ¿cierto? Como en esta palabra. Sí, ¿cierto? Correcto. Entonces, si yo digo sí, no tengo que decir comité, committee. La E y la A, feasible, feasibility, feature. Y a veces nos da mucha tentación de decir EA, porque desconocemos estas reglas y tratamos las palabras en inglés como lo que sabemos decir en español. Y de hecho vamos a aprendernos un eslogan, ¿verdad? Un moto desde ya. No vamos a usar español para pronunciar inglés. No, no se mezclan. Son dos idiomas que nacieron en dos lugares diferentes del planeta. Entonces no se mezclan. Lamentablemente por historia convergieron y se encontraron sus alfabetos y desaparecieron los dos y se funcionaron en uno solo, pero ahí es donde estamos metidos dentro de un zapato. Pero bueno, estamos tratando de arreglarlo. Ahora, la I y la E comúnmente también se va a pronunciar I en palabras como knees, breathe, peace, believe, either. Profe, pero yo veo gente que dice either. Sí, también es una pronunciación válida. Either. Either, either. Pero como esto sí larga, vamos a decirlo either, ¿cierto? No either, either. Y me hace mucha gracia. Vean esto. Chin, chirin, chin, 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 chin. Vean esas dos palabras. Knees, ¿cierto? Knees. Porque la I y la E suenan y largas, ¿cierto? Knees, 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 my knees. ¿Y cómo se pronuncia esto? Si la doble E también es un patrón de escritura para la I larga. Suena igual. Estas dos palabras suenan igual, pero no son homógrafas. Son Ujú, homófonas, pero no son homógrafas. Son dos palabras que suenan igual, pero Pero se se escriben escriben diferente. diferente. ujú. Exactamente. Y esto va a pasar muchísimo en inglés, muchísimo. Palabras que tienen el mismo sonido, porque un mismo sonido en inglés puede tener diferentes patrones de escritura. Puede tener diferentes patrones de escritura. De hecho, a ver, este por aquí. Entonces, Vean esto. digamos, en este caso está escrito diferente, pero está coincidiendo el hecho de que se oyen igual, Exactamente. pero puede pasar que en otras palabras esta misma IE y esta misma EE sí se escuchen diferente. Normalmente la doble E casi nunca, de hecho no me acuerdo ahorita, de alguna otra palabra donde la doble E adquiera un patrón de sonido diferente a la I larga. La I y la E es posible que sí, que en alguna palabra, como en either o either, pero comúnmente la I y la E, la doble E, casi nunca, casi nunca. Ok, ok, ajá, Ujú. ajá. Vean, por ejemplo, estas dos palabras, que les pasa lo mismo, ¿cierto? Esta palabra seem y la palabra seem, ¿cierto? Ujú, Son dos palabras que se pronuncian igual, pero se escriben diferente. Y eso va a pasar bastante en inglés. De hecho, hay una palabra, por ejemplo, el cosito plástico en el que se ponen las bolas de golf se llama tee, así con doble E, ujú, y coincide con la pronunciación de la palabra T. Tee, ujú. tee, tee. De hecho, me hace mucha gracia porque la comedia en inglés eh, suele jugar mucho con esto.
con el hecho de que hay palabras en inglés que suenan igual, pero se escriben diferente. Por eso es que hay tantos juegos de palabras y cosas en inglés que, por no ser nativos, se nos escapan. Y los doblajes lo intentan, pero no logran. Porque el inglés tiene muchos de estos detalles. Y cuando uno lo entiende, uno dice, ah, mira, ya entendí el chiste, ya entendí el chiste. Pero es que se nos va, ¿ok? Eso con relación a la I larga. La podemos encontrar al inicio de las palabras como en palabras como eat, eel, y en todas sonreímos. East, easy, each, even, equal, eagle, eager, either. Y larga, la I de la sonrisa. In the middle, mean, need, keep, deep, seal, leave, reach, seen, please, police. Profe, pero esta de police no tiene un patrón de escritura de los que usted dijo antes. No es ninguna de estas. ¿Por qué sería? Termina en E. No, porque es la I, police, porque es una excepción. Siempre van a Ok. haber, siempre van a haber excepciones. De hecho, ahorita vamos a ver un par. At the end of the words. He, be, he. De hecho, este también es un patrón de escritura que no corresponde. Es una excepción. He, fee, tree, me, free, she, agree, y. Todas son i's largas al final. Palabras que son excepciones, por ejemplo, la i de la palabra police y la e y la o de la palabra people, que se pronuncia con i larga, pese a que es una e y una o. ¿Por qué? Porque en inglés usted escribe una cosa y dice otra, básicamente, básicamente. Ahí en inglés dice peo, en español, peo, pero en inglés no, dice i. ¿Por qué? Así es como lo pronuncian. Es una excepción. Just because. Just because. Así es, porque es una excepción. Porque de hecho la e y la o es un patrón de escritura más común para el épsilon, para el sonido e, como en el nombre Leonard, que se escribe Leonard, pero no se dice Leonard, se dice Leonard con e. ¿Por qué? Porque sí, porque así es como es, ¿verdad? Just because that's how it is. Entonces, en inglés yo tengo una i en la que voy a sonreír. La i de la sonrisa. Y sonríe y se toma la foto. That's it, right? Pero, como tengo una I larga, tengo una I corta, the short I. La I corta es nuestra I, la I de indio. Es el mismo fonema de la I de indio. Una I con los labios relajados, una I corta, este, la I de Ignacio, I. Entonces vean la diferencia. Aquí voy a dejar de compartirles un momento para que vean la diferencia entre lo que hago entre una y otra. Y, 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 y. ¿Lo vieron? Y, Sí, correcto. y. Estos son ejercicios que es bueno que ustedes practiquen. Se sienten delante de un espejo y hagan y, y, y. Porque nosotros, naturalmente, en español no hacemos esto. Entonces, para nosotros, ¿verdad? El 90% de nosotros, que, pues, que somos latinos, que aprendimos el inglés como segunda lengua, para nosotros el inglés es un idioma totalmente alienígena. No crecimos con él. Nuestro cerebro se acostumbró después de viejos. Entonces significa que la estructura de nuestro cerebro es diferente y nuestro aparato fonológico no lo maneja en primera línea, sino que lo tiene como una habilidad aprendida. Entonces, como una habilidad aprendida y no como algo natural con lo que usted creció, suele olvidarse o suele oxidarse. Entonces, practicarlo, y sobre todo si usted no lo sabe, practicarlo te ayuda a generar memoria muscular, porque usted necesita memoria muscular para hablar inglés. Te pueden decir, profe, pues, qué ilógico, como jugar ping pong, que eso usted le da la bola sin siquiera ver por dónde va, o que usted toca guitarra sin tener que ver dónde pone los dedos. Todo eso es memoria muscular. Su cuerpo sabe qué está haciendo, aunque sus ojos no lo estén viendo. Eso es lo que tenemos que desarrollar para hablar inglés nosotros de manera fluida, memoria muscular. Porque la I larga, I.
porque nadie va a ser consciente de que tiene que ser I. Al principio sí hay que forzarlo, pero cuanto más practicamos, mejor nos va saliendo, mejor vamos puliendo este aspecto. Vamos a ver. Let me share my screen again. Ping, 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 ping. Aquí está. Ok. Spelling patterns. The letter Y. Gym, Zerop, symbol, system, rhythm. Ok. La I. Griega. La U y la I. La U y la I en inglés se pronuncian I solita. I. Yo no digo build, digo build. Quick. Quilt. Ah, profe, pero usted me dijo que no sonaba UI, ¿por qué me dice quick? Porque resulta ser que la letra Q ya tiene incorporada el sonido U. Entonces el quick no es por la U de la I, es por la Q, no por la U, que suena Q, por la U, por la Q, no por la U. Porque si no estuviera una Q, sería como, no sé, Quick. como, o la WIC, ¿sí? Que Ajá. la W también tiene una U incorporada, como WIC. Si no sería como tick o pick o sick, si no tuviera la letra Q. Quilt. Vea la letra G. Guilty, no guilty. Guilty. Guitar. Entonces, metámonos en la cabeza. Chin, 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 chin. La U y la I suenan I. La U y la I suenan I. No uy, no uy. No existe el diptongo uy en inglés. No existe. Entonces, con toda esa premisa en nuestra mente, y usted va a decir, ah, profe, eso yo ya lo sabía, pero ¿sabía por qué? Una cosa es saber algo, otra cosa es saber por qué. ¿Cómo se dice galleta en inglés? Biscuit. Biscuit, biscuit. No biscuit, biscuit. Ujú. Por la U y Sí, la tenía en mi I, mente, tenía en mis recuerdos biscuit, pero aplicando lo que nos acaba de enseñar sería biscuit. Entonces tengo que biscuit. desaprender lo que sabía. Listo. Exactamente. Ahora, No, y qué interesante, porque sí, uno mismo se corrige solo, ujú, sabiendo estas Ajá, reglas. conozco. exactamente. So you say biscuit, no biscuit. Y es building, no building, ¿verdad? Y son cosas a veces parecen sencillas, pero como uno no sabe por qué, entonces, de ahí, uno las hace porque las sabe, porque las aprendió. Pero en realidad es un desgaste muy amplio tener que aprenderse cada palabra de inglés bien pronunciada, todas, sin ningún tipo de marco de referencia. Es mucho trabajo. Entonces, you say biscuit, biscuit, no biscuit. Ahora, usted va a KFC, pídale un biscuit, ¿verdad? La caja. No hay bronca, ¿verdad? Nadie le dice, ay, eso no se dice. Obviamente, cosas que nosotros aquí no tomamos en cuenta. Pero si usted va a Estados o así, pida biscuit. Y depende. Si usted está en Estados, un biscuit es ese pancito amarillo, grasoso, delicioso, jugoso. Mentira. Ahora, en Gran Bretaña el biscuit es una galleta, entonces cuidado con eso, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, y la letra I de Ignacio, ¿cierto? Bueno, en algún momento tenía que sonar I de Ignacio, ¿verdad? Palabras como sin, lips, with, gift, differ, I. Pero ya vamos a ver, porque más adelante vamos a aprender que de hecho, bueno, como vimos, la letra A suena de 6 maneras diferentes. La letra O suena de 5 maneras diferentes. La letra I suena de 4 maneras diferentes en inglés. Entonces es todo un mundo, todo un mundo. Entonces hay mucho, 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 mucho que aprender, porque no todas las IES suenan I de indio. Hay IES en inglés que suenan I, pero eso lo vamos a aprender cuando veamos el diphthong I. Ok, ¿qué más? Pum, 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 pum. At the beginning is ill, ink, instant, if, inch, itch, it, into, issue. Y, corta. Y. Y esta diferencia hay que aprenderla bien. Ya lo vamos a ver en un par de ejercicios que vamos a hacer. In the middle, pain, miss, listen, little, lift, simple, timid, give, winter, minute. Y. Corta. No hay mayor misterio. La I de interesante. La I corta no ocurre al final de las palabras en inglés. Si yo tengo un sonido I, al final de una palabra en inglés tiene que ser sí o sí una I larga, como en he, we, she, tree, ¿cierto? I larga, no puede ser corta.
Y el patrón de escritura más común para la I corta es cuando yo tengo la letra I escrita entre consonantes o antes de una consonante final. Esto es lo que nosotros llamaríamos como una I silvestre. Si la letra I no está afectada por ninguna de las otras reglas que se le pueden aplicar, va a sonar como una I silvestre. ¿Ok? Entonces hay muchos sonidos de inglés que tenemos que sacar por descarte. Tenemos que descartar todas las otras reglas para ver qué es lo que sobra. Por eso es que, como les digo, la parte de hablar inglés es la parte complicada. El grammar no es tan complicado, el vocabulario es más sencillo. La parte de hablarlo es complicada. De hecho, el otro día hablaba con una jefa y me decía, oye, pero ni yo, que soy nativa del inglés, o sea, esto para nosotros es desgastante también. Lo del spelling bee, o sea, para ellos es desgastante, es pesado. Ciertamente, dicen, ni uno, o sea, ni yo que hablo inglés tengo esto presente siempre. O sea, en realidad son muchas reglas y ellos pues, lo admiten, ellos lo saben, que es complejo por el asunto de el O sea, alfabeto. estos concursos de deletreo, allá sí tiene sentido esa complejidad, aquí no. Aquí no O tanto. sea, ujú, tal vez Aquí por Sí, eso es son que de les da tanta pelota. pronunciación. sí, de hecho son más que concursos de letreo, son Es concursos de pronunciación. pronunciación, exactamente. Entonces ellos les dicen una palabra y solo se las dicen. Entonces él pregunta, úsela en una oración, porque pueden haber muchos homófonos Ujú. y verdad, y la palabra proviene de qué, proviene de tal. Entonces, ves, así es como lo sacan. Aquí no, yo vi esos chiquitos en Canal 7 me dio ganas de, no sé, pegar un periodicazo, pues. No, mentira. Estar jugando, va a estudiar. No, mentira. Pero sí, no, aquí no es tan complicado. Aquí lo más, las S, las Z, las Hs, algunas son mudas, este, ¿verdad? Hay algunas que van en medio de las palabras y así, pero por ahí no tanto. Pero en inglés sí, sí tiene su mística. Ahora, veamos entonces por qué es importante diferenciar entre la I corta y la I larga. Porque resulta ser que hay palabras que son casi homófonas, pero no lo son. Yo tengo el verbo comer, eat, y el pronombre it. Eat, 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 eat. ¿Cierto? Eat, eat. Son dos palabras totalmente diferentes. Y si yo no hago la I larga, va a sonar como la I corta. Y voy a estar diciendo otra cosa. Ahí es donde está el problema. De hecho, voy a mostrarles algo bien jocoso. ¿Qué pasa con esta palabra? Vean. Y pasa todo el tiempo. Pasa con estas dos palabras. Pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Y yo escucho a la gente decir esto y yo, ¿verdad? A mí me da risa. Porque nosotros de aquí no lo notamos. Pero el gringo con el que estamos hablando, el jefe que es de allá, sí se da cuenta de lo que estás diciendo. Y seguramente le da risa lo que usted está diciendo. Porque una es una mala palabra y otra es una palabra normal. Peach, peach. Y, peach, peach. Oye, y en conversaciones, en reuniones, y yo oigo que sale alguien, ¡pla! Y se tira un peach. Y yo, hey, bitch. ¿Me entiende? Y estamos diciendo una mala palabra. Y es que no hay Ujú. tu tía, la estamos diciendo. Lo que pasa es que ellos entienden que usted está tratando de decir otra cosa, pero de ahí no deja de ser lo que es. Estamos diciendo una mala palabra, right? So, beach, beach. Y, y, y. Y ellas respetan los patrones de escritura. Vean que la palabra playa tiene una E y una A, ¿cierto? Y la palabra beach tiene una letra I antes de una consonante final o en medio de consonantes. Está la B y el sonido ch del final. Beach, ¿cierto? Entonces se respeta el patrón de escritura. Entonces es importante hacerlos correctamente. De hecho, también le pasa esta palabra. La palabra Que le hoja, acaban de sheet. poner en el chat. ¿Qué me pusieron? Eso mismo, que explicar la diferencia entre cheat y cheat. Ah, sí, sí.
Ajá, sheet. Sheet es una hoja, pero, o sea, si usted habla en spreadsheet de Excel, ok, open the spreadsheet. Sheet, tienes que hacerlo largo para decir spreadsheet. Ujú. Porque si usted dice spreadsheet, ¿qué cree que usted que está? Es más, véalo, apuntémoslo para que vea. Apuntémoslo, vea. Spread. Y usted me va a decir, profe, ¿por qué esta palabra, esta es una excepción? Bueno, no es una excepción, es una regla, esto, spread, spread. Esto es un epsilon. Porque la E, la A y la D comúnmente cambia el sonido de la E y la A y la convierte en un sonido E. Spreadsheet. Spread también significa untar, Ujú, Sí, untar, por ¿verdad? eso me da ujú. risa, que también tendría sentido. Todavía tendría sentido. Ah, te vas en spreadsheet y así la embarrijo así. That's what you're saying, right? Entonces hay que tener cuidado, right? You have to say spreadsheet, spreadsheet. No, sheet, con I corta, porque lo estás diciendo es un embarrijo así, yo me lo imagino así, pues, como cuando la rumba, como cuando ese robot de aspirador le pasa por encima así el del perro y se lo embarra ¿En por toda la serio? casa. Ya nos pasó una vez en la casa. Se Nosotros tenemos nota, sí, porque nunca una lo había rumba de escuchado. esas, una rumba de esas. Oye, y se va encontrando lo del perro. Y sí, claro, ya se lo lleva y lo pasa por toda la casa con el cepillo. Todo lo cepilló. That wasn't spreadsheet, right? Definitely spreadsheet, right? So be careful with these two words. Sheet, sheet. Porque una es, ¿verdad? Una mala palabra es una palabra normal. Entonces nos puede pasar. Hay palabras, ¿verdad? Como esta, eat, eat. Palabras más sencillas, por ejemplo, como esta, peel, peel. Una Ew. es píldora y otra es piel, peel, ¿cierto? O también, no sé, palabras como feel, feel, y. Entonces tenemos que aprendernos los patrones de escritura. Saber que cuando yo veo una E y una A o una doble E en inglés, tengo que hacer una I larga. Que cuando veo una I antes de una consonante final, entonces tengo que hacer una I corta. Todavía con la I corta no tenemos tanto problema. El problema es cuando no sonreímos en la I larga y pronunciamos palabras de manera errónea y decimos una cosa que no queremos decir. De hecho, es un chiste recurrente, si alguno tiene cierta edad y lo vio, en Modern Family, era un error, era un chiste recurrente con este personaje de Sofía Vergara, Gloria, que ella todo el tiempo, mal pronunciaba este tipo de cosas en inglés, era como el chiste recurrente, pero tenía sentido, ella estaba diciendo las cosas mal y la demás gente no tenía cómo entenderlo. Y esto es algo que yo quiero que nosotros entendamos, o sea, que entendamos. Si nosotros estamos hablando con un nativo del inglés, él no tiene parámetro para entender que usted está cometiendo un error, ¿me entiende? O sea, él no sabe porque para él eso no suena de otra manera, nunca ha sonado de otra manera. Para él esto nunca ha sonado EA, nunca, nunca. Para él ese sonido no existe, nunca lo ha hecho en su vida. Entonces para él no suena feature, para él eso es una palabra que no existe. Yo que soy hispano, ¿verdad? Que soy de aquí, yo sé que usted está tratando de decir eso, porque yo sé que usted pronuncia la E y la EA, porque yo soy de aquí también. Entonces, todos entre nosotros son errores que no notamos, pero cuando saltamos el charco y hablamos con alguien de allá, sí se nota. Y eso es lo que queremos pulir y trabajar acá, porque muchos estamos siempre rodeados de gente de estados todo el tiempo y hablando en reuniones, en meetings, en town halls, en presentaciones importantes, donde todo el mundo anda de saco y corbata. Y no quiero sonar concho, pero suena muy feo que alguien me salga con un feature en una reunión, todo el mundo que saco y corbata. Son cosas que podemos trabajar y podemos llevar nuestro profesionalismo a otro nivel más alto, ¿verdad que sí? Sería bonito. ¿Sí, Sí, opino? por supuesto. Exacto. Y de hecho, hay oportunidades que se nos pueden presentar y se nos pueden dar de manera más confiada si saben que usted se desenvuelve muy bien, que usted tiene mucha facilidad de palabra, que usted tiene un inglés bastante pulido, que no va a tener problemas a la hora de hablar en una reunión, que te entienda en una reunión. Eh, hemos estado en reuniones donde, ¿verdad? Donde ninguno entendió nada de lo que dijo el expositor.
todos hemos estado ahí. No voy a mencionar el caso, pero todos estuvimos ahí. ¿Y qué dijeron después? Vamos a preguntar y después les decimos de qué iba la reunión. Porque ninguno de los 200 que estuvo en la reunión entendió. Nadie. Y es una pena, pero la persona que nos estaba exponiendo tenía muy mala pronunciación. Muy mala, o sea, terrible, terrible, terrible. Nadie entendió nada. Entonces, que no seamos nosotros esa persona que está presentando y después la persona con la que estamos hablando se voltea y diga, es que no le entendí nada. Usted me puede explicar, o te manda un correo al jefe, dice, es que no entendí nada en la reunión. Usted me puede explicar. Entonces, ¿verdad? Todo por ahí. Entonces, les voy a pedir dos cosas. ¿Cómo está? A ver. Porque vamos a trabajar eh, una serie de ejercicios que yo les voy a asignar en la plataforma web que nosotros utilizamos aquí en Fluent English CR para que ustedes puedan durante estas primeras 3 semanas practicar con la plataforma toda esta parte de fonética y descargar el material que yo les mostré hoy. Igual ahí voy a poner la, ¿cómo se dice? El La link del video. PPT. Ah, ok. Sí, la PPT es cortita, en realidad no tiene gran misterio, pero por lo menos los PDFs y el video de lo que vimos hoy. Ujú. Entonces, Qué chuzo ser, gracias. ujú, aquí está. Entonces, esta es la página a la que les voy a dar acceso, pero necesito crearles un usuario y una contraseña. Entonces, les voy a mandar un número de teléfono, que es el número de WhatsApp de nosotros, para que me manden estos siguientes datos, porque los voy a necesitar. Yo normalmente hago los usuarios así, porque es más sencillo. O sea, a nadie se le va a olvidar esto. Nada más ocupo. Ay, el nombre, obviamente. No vayan a mandar sin el nombre. Y el nombre. Entonces, esto es lo que voy a ocupar que me envíen. Yo los usuarios, seguramente los creo mañana y les voy a pasar un mensaje, igual al WhatsApp a cada uno, con su user ID, que es su número de cédula, pues es más fácil, así a ninguno se le olvida, y una contraseña genérica. La contraseña es la misma para todos, pero como su número de cédula es único suyo, irrepetible, nadie va a poder ingresar a su sesión porque solo usted conoce su número de cédula, ¿verdad? Y el correo, porque el correo es para asunto de recuperación. Si usted pierde su clave, usted puede solicitarla a su correo y te envía un correo de recuperación. Entonces, porfa, mándeme esta información a este número. Utilizamos el correo propio mejor o de Striker se puede. Me puede dar el de Striker, pero sería mejor su correo propio, en Ok, realidad. de acuerdo. Ujú, ese es el número, el que les acabo de pegar acá en el chat. Este, Porque igual, si fuera su correo Striker, igual no hay problema. Yo lo único que ocupo es un correo de recuperación, nada más, por si se le bloquea. ¿Qué vamos a trabajar dentro de la plataforma? Permítanme y les muestro. Nosotros normalmente trabajamos, grupos con los que trabajamos vocales. Esto es del cuatrimestre pasado que estuvimos trabajando vocales. Y trabajamos normalmente, tenemos la biblioteca de videos, tenemos la parte de PDF, que es lo que les mostré ahorita, y la PPT que acabamos de trabajar. Y también voy a cargar un módulo cortito que hemos estado trabajando vamos a mostrarles para trabajar lecturas cortas, como esta, por ejemplo. La plataforma tiene un servicio que soporta o está soportado con inteligencia artificial para que ustedes puedan practicar la parte de fonética. Entonces, lo que vamos a poner son textos cortos con los sonidos objetivos que hemos aprendido hoy. Entonces, son textos cortos en los que ustedes pueden leer en voz alta una historia corta, ¿verdad? En la que tienen que hacer y corta y larga. Y después de que lo graban, lo envían y la inteligencia artificial de la plataforma te dice si lo hiciste bien o lo hiciste mal, qué partes hiciste bien, qué partes hiciste mal, qué partes pudo haber hecho mejor y demás. Qué chuzo. Para que, bueno, ¿Y qué tengan esta fresa es? parte, Ah, para que tengan esta parte de, pues, que se vayan esta semana con esta parte de práctica para que puedan irlo trabajando. Ujú, Eh, como les digo, vean por acá, esos son consonantes. Nosotros vamos a tener aquí, y esto es una parte que les quiero contar de una vez, antes de que terminemos. Ok, nosotros vamos a tener acá 3 sesiones, nada más.
Vamos a ver 6 de los 17 sonidos de vocales. Eh, yo soy un profesional independiente, el cual, hablando con los chicos de recursos humanos, me dieron la oportunidad de poder presentarles a ustedes este servicio. ¿Ok? Entonces, vamos a tener las 3 sesiones y demás. Si ustedes después de estas 3 sesiones consideran que el servicio es bueno y quieren continuar estudiando, podemos conversar y podemos, digamos, contratar el servicio del curso regular que vamos a estar dando los días jueves con las personas que se quieran unir al curso por fuera, pero es por fuera de Striker. ¿Sí me entienden? Sí. Ujú. Esta es como la chica que llega y te presenta, no sé, arreglos florales y verdad, estamos aquí y si usted quiere contratar al profesional, lo puede contratar después aparte. Ujú. Yo estas 3 sesiones se las voy a dar de parte mía para Striker, a ustedes, pero de fuera de aquí, que esta clase del 2 del 9 y del 16 a partir de allí, si ustedes desean continuar, eh, conversamos con el valor del costo del paquete y demás, este, de la clase y demás, y lo de la plataforma también por De si están acuerdo. interesados, si les parece. Entonces podemos continuar trabajando con aquellos que se quieran quedar y quieran continuar el curso, porque el curso, les muestro, les cuento, el curso no solamente tiene estas vocales. Bueno, nosotros trabajamos estas 17 vocales. El curso tiene 9 unidades de vocales y después tenemos la parte de consonantes que son 24 consonantes, las que tiene el inglés americano, que también las vamos a trabajar. Y posteriormente tenemos un último nivel que se llama ritmo y entonación, que esto es sobre reducciones, sobre entonaciones, sobre acentos en palabras, sobre acentos en oraciones, acentos en párrafos, reducciones y cómo los nativos dejan caer ciertos sonidos en una oración para que suene de manera más natural. Entonces es un curso bastante completo que podemos ir desarrollando a lo largo de estos meses. Se tiene proyectado que nos va a tomar aproximadamente unos 6 meses completarlo completo. Entonces, si ustedes están interesados, después de estas 3 semanas podemos conversar con los que quieran continuar. Ahorita yo les voy a crear sus usuarios para que vayan practicando estas semanas y puedan aprovechar estas 3 semanas. Y si se quieren quedar, pues continuamos igual con sus usuarios después de esto. Estamos. Excelente. ¿Dudas, preguntas, sugerencias? No, Hacer una muchísimas preguntilla ahí gracias. nada más Gracias. rapidón. Este curso es, entonces, todo es fonético o solo es una parte fonética que es la que usted está dando, digamos, a Striker, pero todo este curso de 6 meses. Perdón, sé que dijiste que luego lo vamos a hablar, Ah, no, no. pero así en resumen, Este que curso per se es solo de ujú, fonética, solo fonética. Ujú, porque ustedes ya hablan inglés. Entonces, no vamos a entrar en tanta cosa porque lo que vamos a hacer es pulir la parte oral, que Ujú, eso lo hacemos a través de la fonética, entendiendo cómo hacemos inglés y practicando con la plataforma. Porque la parte ya de hablar, digamos, de entender y vocabulario y demás, eso ustedes ya lo tienen. ujú, Entonces, ok, ¿qué hicimos? Conversando con igual los chicos que ya llevaron el curso de Intensa, ya llevaron el curso de vocabulario y demás, entonces para no sobrecargarlos con eso, que el curso tenga un approach más de producción oral y de pulir esos ujú. detalles orales, que es en realidad casi no se toma tanto tiempo buenísimo, sí, sí. para ver esos aspectos. Ujú. Correcto. Listo, chiquillos, entonces pásenme porfa los datitos que les pedí para poder hacerles el usuario, que puedan ir viendo la plataforma durante esta semana, puedan ir practicando. Yo mañana les paso sus usuarios, para que empiecen ahí a trabajar. Lo pueden ingresar desde Google Chrome en sus teléfonos celulares, o en sus computadoras o sus tablets, entonces es muy versátil. Para realidad cualquier teléfono funciona, o tablet o computadora para trabajarla. No, excelente. Más bien, Muchas muchísimas gracias. gracias. Excelente, chiquillos. Gracias, Bueno, Hasta linda buenas noche. luego. noches. Descansen, buenas Hasta noches. luego. Buen ritual, linda noche. Igualmente.